Bienvenidos al podcast del Sanatorio Morra. Desde nuestra trayectoria como institución referente en salud mental a nivel nacional, creamos este espacio para acercar a la comunidad información clara, confiable y actualizada. Bueno, doctor, nos encontramos en el segundo podcast, Diálogos en Salud Mental, y el tema que vamos a hablar hoy es la depresión. Hola, buenas tardes, Alejandra. Vamos a tratar de hablar un tema bastante complejo y difícil de entender. Bien. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es realmente la depresión? Bueno, la depresión hay que entender un poco que los médicos hablamos muchas veces de síndrome y que se refiere a una serie de manifestaciones que no corresponden a una sola enfermedad, sino que pueden ser por muchas enfermedades o muchas causas. Entonces, tenemos depresiones que se deben a causas médicas, a causas neurológicas, a problemas de situaciones, una pelea, un duelo, en donde pierdo a un familiar querido, no un duelo de armas, sino un duelo donde estoy en etapa posterior a la pérdida de alguien querido, un ser querido, y eso es lo que corresponde a un montón de manifestaciones clínicas que se deben a muchas causas. Bien. Generalmente se la relaciona con la tristeza, con estar triste. Sí, la tristeza es una de las manifestaciones de la depresión. La tristeza no es solamente estar triste, sino estar triste mucho tiempo durante el día y muchos días seguidos, no es solamente un día, sino tiene que pasar varios días seguidos. Y no solamente la tristeza, porque hay depresiones donde no hay claramente tristeza, sino que hay pérdida del interés por las cosas que habitualmente nos interesaban o pérdida de la sensación de placer. Estoy disfrutando menos las cosas. Las cosas que yo habitualmente disfrutaba hacer, mis actividades, los hobbies, los estoy disfrutando menos que antes. Bien. ¿Y en qué momento pasa de ser o una tristeza pasajera o estos desinterés que usted nombra y pasa a ser una depresión ya crónica o clínica? Bien, nosotros hablamos de depresión cuando se cumplen estos criterios que yo les decía de estar triste la mayor parte del día, la mayor parte de los días, durante un periodo de tiempo que nosotros hablamos de 2 semanas. Es muy fácil llegar a estas 2 semanas y mucha gente va a decir, sí, yo vengo hace mucho más tiempo, y ahí nosotros planteamos también que esa tristeza o ese desánimo, esa pérdida del interés y ese placer tienen que tener algunas consecuencias clínicas funcionales, es decir, me cuesta hacer mis actividades, me cuesta cumplir con mis deberes en mi casa, me cuesta cumplir con mis deberes laborales, estudiar, y todo a causa de esta tristeza. Bien, ¿eso sería como señales o ya son síntomas? Esos ya son síntomas. Lo que yo empiezo a notar gradualmente es que cada vez estoy menos entusiasmado, cada vez menos ánimo, cada vez me cuesta más hacer las cosas, cada vez me cuesta cumplir con mis necesidades, y cuando yo me doy cuenta generalmente ya el cambio es marcado, ya me está costando muchísimo al punto que no lo puedo hacer. Entonces mucha gente confunde como la tristeza también es una emoción normal, que todos tenemos derecho a ponernos tristes cuando hay cosas negativas que pasan. La gente le cuesta separar la tristeza de la depresión. Y la tristeza generalmente tiene un correlato, es una emoción que dura un tiempo acotado en el tiempo, es decir, salvo que me vuelvan a pasar cosas malas, yo al cabo de un ratito, de un día o 2, ya me normalizo y pasa esa tristeza. La depresión no, la depresión persiste, y a veces cuando uno ha tenido una pérdida, cuando ha perdido una persona querida, un familiar o alguien muy allegado, esa pérdida uno va viendo que la tristeza que se produce lógicamente por esa pérdida, en vez de ir haciéndose cada vez menor, empieza a crecer. Y yo noto que en vez de ir atemperándose o que me empiezo a acostumbrar a esto, me va pasando al revés, y noto que va pasando el tiempo y cada vez lloro más, cada vez estoy más triste, cada vez me cuesta más hacer las actividades diarias,
y cumplir con las cosas y cada vez estoy más pesimista. O sea, por ejemplo, estas son las señales que usted indica, que serían como por ahí los indicadores de síntomas, y para darnos cuenta, y la persona, ¿cómo se siente físicamente? ¿Cómo puede describirlo a la depresión como con síntomas? Lo que pasa por el cuerpo, digamos. Bueno, la depresión, como ya les digo, uno lo primero que siente es esta emoción que es la tristeza, pero empiezan a aparecer cosas físicas como el cansancio físico, la disminución del interés, cada vez disfruto menos las cosas, cada vez siento menos placer, y cuando llegan a ser las depresiones que nosotros llamamos endógenas, que son las más severas, la persona ya no disfruta de nada. La energía es una cosa que empieza a afectarse, se empieza a afectar también el sueño, cada vez me cuesta más conciliar el sueño, o si me duermo me despierto más temprano o me despierto muchas veces durante el día y me levanto cansado. Ese es uno de los síntomas. Otro síntoma bastante llamativo es la pérdida de interés en la sexualidad, donde la persona empieza a notar que cada vez está más desinteresado, que cada vez le atraen menos las cuestiones de tipo sexual y cada vez se embarca menos tiempo en mantener relaciones. El apetito, otro síntoma muy llamativo, la persona empieza a notar que pierde el apetito, o a lo contrario, que está un poco más ansioso y está comiendo más de lo habitual. Le puede pasar en ocasiones que pasa lo contrario, que es que está con ganas de dormir todo el día y se incrementan las horas de sueño, le cambia un poco el ritmo del día, el ritmo que nosotros hablamos de sueño y actividad, y cada vez le cuesta más llevar a cabo sus actividades diarias. Y aparte hay un montón de otros síntomas físicos que pueden aparecer asociados a la depresión y a los dolores, por ejemplo, físicos, ¿no? Dolores físicos. Sí. ¿La depresión aparece por algo concreto, una causa concreta, o puede ser sin un porqué puede aparecer? Nosotros tenemos las llamadas depresiones reactivas que se producen luego de un evento muy negativo, como por ejemplo la pérdida de un familiar, pero también tenemos un grupo de depresiones que llamamos depresiones endógenas, que se deben, sin causa, se deben a problemas de tipo químicos cerebrales. Nosotros por factores que pueden ser desde factores nutricionales, falta de alguna vitamina o algún aminoácido que es necesario para la producción de nuestros neurotransmisores, se produce de un día para el otro y sin causa aparente la aparición de síntomas depresivos. Aparte hay otras depresiones que llamamos depresiones secundarias, que suelen ser las que se asocian, por ejemplo, a la ansiedad, que es otro tema que vamos a abordar en el podcast, en donde la persona está siempre viendo los problemas como peor de lo que son. Entonces, como pasa esto, es muy común que se deprima y que comience con síntomas de los que hemos nombrado síntomas depresivos. Bien. Siempre, no sé, nos cruzamos con una persona que la vemos caída, que puede estar pasando un periodo de depresión. Siempre por ahí se minimiza y se dice es una cuestión de actitud, ponele ganas. ¿Es común eso de minimizar la enfermedad? Me dice que no es enfermedad, pero minimizar un poco el síntoma o lo que se esté transitando. Sí, es muy común porque nosotros tratamos de entender lo que está pasando a la persona y pensamos que la tristeza es lo mismo que la depresión. Entonces estas personas que tratan de empujar y de ayudar a la otra persona muchas veces no entienden que las depresiones tienen distintas causas y que a veces saliendo no me voy a sentir mejor, sino que en algunos casos me voy a sentir peor. En líneas generales, y esto es un poco lo que nosotros manejamos desde el punto de vista clínico, las depresiones reactivas, la que se produce por la pérdida de una persona querida, cuando nos dan una buena noticia, nos alegramos aunque sea un rato. Cuando hacemos una actividad placentera, aunque sea un poco de placer, sentimos. En cambio, las depresiones endógenas, estas
que aparecen sin causa, por más que uno haga lo más lindo del mundo, que nos junten con la persona que más queremos, el humor no cambia ni aunque sea un ratito. Entonces, en estas personas que se sienten mejor aunque sea un rato, es bueno estimularlos, porque cuando salgan, cuando hagan actividades, aunque sea un rato, se sienten mejor. En cambio, en las depresiones endógenas es malo estimularlos porque esa persona, por más que salga, no se va a sentir bien y al revés, se va a sentir peor. Genera como un sentimiento de culpa la depresión, ¿no es así? Es una de las cosas que pueden predominar en la depresión, las ideas de culpa, las ideas de ruina, de todo es un desastre, mi vida no va a tener futuro. La idea de culpa obviamente es me siento culpable por algo que hice, por algo que no hice o por algo que debía hacer. Y esas ideas son propias del ánimo triste, y hay otra cosa que también aparece conjuntamente con estas ideas, que también suele ser desproporcionada, que es la idea de suicidio, la idea de que mi vida no vale la pena vivirla y que, bueno, quiero interrumpirla o quitarme la vida de alguna forma. Bien. ¿Cómo la definiría si no tuviera que usar un término médico? Bueno, yo diría que es un conjunto de enfermedades que pueden tener varios orígenes, digamos, desde el punto de vista médico, neurológico, inclusive por cuestiones que fueran de la vida nuestra, cosas negativas, que se produce un montón de síntomas que a veces nos cuesta reconocer que son estos: la tristeza, el desgano, la pérdida del interés y el placer, que son el núcleo. Y muchas veces se acompañan de estos otros síntomas que suelen ser accesorios y que completan este sentimiento. Pero es un grupo de enfermedades que definimos por las manifestaciones clínicas. Sin embargo, hay algunas que ya tenemos datos y que las podemos definir médicamente, como las depresiones periparto, por ejemplo, que se producen por problemas hormonales que se producen cerca, antes y después del momento del parto. Bien. ¿Qué tendría que hacer o cuál es el primer paso de una persona con depresión? Bueno, la primera idea es tratar de distinguir que ya no es un problema que voy a salir solo y que a partir de cierto punto yo me voy sintiendo cada día peor en vez de cada día mejor. Entonces, en ese punto yo tengo ya que buscar ayuda. Lo ideal es hacer una consulta médica, porque muchas de las causas y de los síntomas que yo tengo pueden ser provocadas por muchas enfermedades, desde problemas de tiroides, problemas físicos, hasta una anemia puede provocar síntomas similares a la depresión. Entonces, primero hay que descartar todos estos factores, y junto con las manifestaciones clínicas que tiene las depresiones, uno puede realizar un diagnóstico certero y hacer un tratamiento. Okay. Bueno, una pregunta ahora que capaz que la gente no se imagina o quiere saber, ¿cómo se trata a una persona que llega con depresión al sanatorio? ¿Cómo se decide la terapia? Bueno, normalmente nosotros tenemos criterios de tratamiento y de diagnóstico que nos dan el grado de severidad de la depresión, es decir, depresiones leves, depresiones moderadas, depresiones severas, y cada una de ellas tiene posibles decisiones de qué tratamiento voy a seguir. Las depresiones leves, por ejemplo, uno puede elegir entre realizar una terapia y realizar un tratamiento farmacológico, mientras que en las depresiones más severas la decisión no es tan libre, sino que estoy más empujado a realizar tratamientos farmacológicos u otros tratamientos modernos que ayuden rápidamente a salir de esa depresión. Doctor, ¿qué tan efectiva es la medicación antidepresiva? Bueno, en la actualidad tenemos mucha disponibilidad de medicamentos antidepresivos, lo cual es bueno. Hay medicamentos que se utilizan en primera línea, es decir, son los tratamientos de elección porque
son eficaces y tienen pocos eventos adversos. A medida que uno va requiriendo o no va respondiendo el paciente, se va accediendo a medicamentos más potentes, más eficaces, inclusive actualmente tenemos medicamentos de tipo inyectables o inhalables, que son medicamentos de altísima eficacia para las depresiones que son consideradas resistentes al tratamiento. Bien. Como director de Departamento de Investigación del Sanatorio, ¿hay nuevos tratamientos que se están investigando para tratar la depresión? Sí, en la actualidad estamos corriendo varios estudios de investigación para el tratamiento de la depresión. Actualmente tenemos medicamentos que están a punto de ser lanzados en Estados Unidos, que controlan, digamos, las depresiones asociadas a síntomas importantes, como el caso del insomnio. Y también estamos realizando estudios, ya se están por lanzar nuevos estudios de depresión utilizando mecanismos de acción distintos a los que estábamos acostumbrados a usar, que proponen, digamos, opciones que tienen menos efectos adversos o que son más eficaces o que funcionan mejor en algún diagnóstico en particular, lo cual nos permite tener nuevas armas para combatir a la depresión. Bien, el estilo de vida, por ejemplo, el ejercicio, la alimentación, ¿qué papel juega en la génesis y en el tratamiento de la depresión? Cumple dos roles. Obviamente, el manejo del estrés y de una vida saludable reduce el índice de depresiones, sobre todo en las depresiones que responden a estos factores de estrés o de situaciones adversas de vida, donde uno empieza a tener más herramientas para defenderse tanto físicamente como psicológicamente frente a la depresión o lo que está iniciándose. Pero por otro lado, una vez que el paciente sale de la depresión, empieza a tratar de volver a funcionalmente recuperar sus condiciones anteriores, y el ejercicio y la calidad de vida y el hedonismo, que es la calidad de vida de aprender a disfrutar cosas y realizar actividades placenteras. Yo siempre doy un ejemplo que llama la atención, ¿no? Que es que el paciente, cuando se empieza a sentir mejor, ¿qué es lo que vuelve a hacer? Y vuelve a ir al médico, al dentista, al ginecólogo, a todas las cosas que tiene como obligación. Pero es importante que una vez que se recupera de la depresión, que vuelva a realizar actividades placenteras, que vuelva a salir a comer, que vuelva a tomar un café cuando va a un lugar, a ir a hacer pequeñas cositas que son pequeñas situaciones que disfruta, que la persona lo ayudan a recuperarse anímicamente más rápido. Qué importante. Bueno, este sería el mensaje como conclusión, ¿no? Que se puede salir de esto y se puede volver a retomar la vida. Sí, la depresión es una enfermedad reversible, es una enfermedad que uno la puede tratar y obtener los mejores resultados, pero es muy importante, y esto sí es un mensaje para todo el público, tratar bien el primer episodio. El primer episodio de depresión es el que moldea la enfermedad. Si yo lo trato bien y hago una intervención eficaz y hago un tratamiento que sea efectivo, es muy probable que ese paciente no tenga nuevos episodios. En cambio, si yo lo trato mal, corto el tratamiento antes de tiempo, uso dosis insuficientes o el tratamiento es inefectivo, es mucho más probable que tenga un nuevo episodio. Entonces es muy importante que la persona tenga esta idea de que en su primer episodio hay que poner todo el esfuerzo y toda la energía para salir adelante. Perfecto. Bueno, doctor, clarísimo como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.